De la mañana con 14 minutos. Nos vamos ahora a noticias internacionales. Isel Guerra ya nos acompaña para actualizar lo que está ocurriendo en torno a Irán, Israel y Estados Unidos. Hola, otra ¿Cómo vez. estás, Isel, ¿Cómo nuevamente? están? Vamos a comenzar esta revisión internacional en Israel con imágenes que llegan de los principales aeropuertos, particularmente Ben Gurión, durante esta jornada, luego de que Israel reabriera su espacio aéreo después de estas casi 2 semanas de conflicto entre Israel e Irán. Y claro, tras conocerse por lo demás este frágil alto al fuego que está rigiendo, al menos hasta este momento, según entendidos respecto a lo que está ocurriendo en la región. Aquí con dos situaciones particulares que ocurren, Carola Seba. Por un lado, israelíes que quieren regresar y que se calcula serían 150.000 que no han podido ingresar precisamente a este país desde el 13 de junio con los primeros ataques entre Israel e Irán, pero además con la situación de los extranjeros que buscan salir precisamente de este territorio. De hecho, esas imágenes que estamos revisando ahí en pantalla corresponden a ciudadanos, turistas canadienses, también australianos, que en estas últimas horas han podido abordar vuelos que les han permitido ir con regreso a sus respectivos países. Todo esto teniendo en cuenta que con el cierre del espacio aéreo, miles de vuelos debieron ser suspendidos y cancelados en estas últimas 2 semanas. Hay algunas limitaciones a la hora de entender cómo es que se están llevando a cabo estos vuelos. Se habla de aeronaves que llevan máximo 50 pasajeros y esto por razones de seguridad, principalmente para hacer los embarques más rápidos, para evitar que una gran cantidad de personas puedan estar en los aeropuertos en las horas previas a abordar estas aeronaves. Bueno, esas son una de las tantas medidas que se han tomado, por cierto, ahora que por primera vez en estas 2 semanas se ha reabierto el espacio aéreo en Israel en medio de esta frágil tregua que hemos conocido y que se estaría manteniendo hasta esta jornada tras estas declaraciones de Donald Trump que revisábamos más temprano. Claro, que dejan un poco en el aire las negociaciones, ¿no?, entre Israel e Irán, pero una señal también de tratar de retomar cierto escenario de normalidad. Exactamente. La de la reanudación de vuelos. Exactamente, y teniendo en cuenta además la gran cantidad de personas que no han podido salir de Israel, particularmente ciudadanos extranjeros, que por cierto allí algunas naciones han buscado colaborar también para poder retirar a sus conciudadanos de este país, pero así como también con lo que ocurre con los israelíes que buscaban por lo demás regresar hasta este territorio, pero que estaban imposibilitados de hacerlo debido a que precisamente el espacio aéreo estaba cerrado. Bueno, esta es una de las imágenes detrás, ¿no?, de este cese a las hostilidades que hemos visto en estas últimas horas. Ha entrado en vigor en medio de las acusaciones que planteaba Israel más temprano de que había interceptado un misil lanzado por Irán. La respuesta bastante airiada también de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en Irán, donde señalan que van a mantener este frágil cese a las hostilidades mientras Israel no ataque. Todo esto cuando lo veíamos más temprano, la respuesta de Trump, no haciendo un llamado explícito, directo a través de sus redes sociales a las autoridades israelíes para que literalmente, y lo señalaba Trump más temprano, diera vuelta a los aviones, ¿no?, y que regresaran y dieran un saludo solamente amistoso para posteriormente regresar hasta Israel. Bueno, son parte, ¿no?, de los puntos que marcan esta, podríamos calificar, primera jornada de cese a las hostilidades, al menos mientras está avanzando esta jornada. Y es una gran cosa, más allá de cómo se han dado cómo se han dado los hechos, pues, con el bombardeo de Estados Unidos, etcétera, que Irán e Israel estén de acuerdo en parar el fuego. Claro. Porque la escalada permanente, tienes que parar tú primero para luego parar yo, en fin, en ese sentido ha sido una buena jugada de Estados Unidos, a pesar de que al principio no me hacen caso, decía Donald Trump, pero da la impresión de que la estrategia estadounidense era anulando el eventual poder nuclear de Irán, la situación debiera calmarse e Israel también debiera parar. El punto es, ¿hasta cuándo? Exactamente, esa es la gran pregunta que queda detrás de este anuncio que conocíamos el día de ayer por la tarde de parte del presidente de Estados Unidos, ¿no?, cuando advertía
que en las próximas 6 horas iba a entrar en vigor este cese a las hostilidades y con grandes preguntas y también varios silencios que al menos en las primeras horas se entendía detrás de la declaración del presidente de Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que más allá de las acusaciones que hemos y veíamos más temprano de parte de las autoridades israelíes y también esta reacción del presidente de Estados Unidos, hasta este momento pareciera mantenerse ese frágil cese o acuerdo de cese a las hostilidades después de una escalada bastante grande que vimos particularmente durante el fin de semana, ¿no? Con Estados Unidos rompiendo estas 2 semanas que supuestamente se iba a tomar Donald Trump para analizar la situación diplomática y allí eventualmente decidir si es que Estados Unidos iba a participar o no de alguna incursión y con lo que conocíamos ese sábado, ¿no? El lanzamiento de misiles de ataques, particularmente con estos bombarderos B-2 a 3 instalaciones nucleares, entre ellas Fordow, de la que habíamos hablado extensamente la semana pasada. Eso también llevaba a la respuesta de Irán el día de ayer con este ataque, esta base militar estadounidense en Qatar, precisamente la base militar más grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, pero con una advertencia que realizaba 1 hora antes. Ya habían allí algunas señales de que eventualmente Irán podía lanzar ese ataque cuando precisamente Qatar cerraba su espacio aéreo y posteriormente se confirmaba precisamente que ese ataque se estaba llevando a cabo. Y la gran duda era si es que finalmente Estados Unidos podía responder o no, claro, o en este caso Israel podía responder precisamente a esa agresión. Ataque, claro. Lo que hemos visto hasta este momento es que pareciera estar funcionando, bueno, y precisamente eso ha permitido que ciudadanos israelíes se puedan llegar a Israel. Empieza como una normalización. Exactamente. ¿Y los mercados, Giselle, cómo han reaccionado? Bueno, los mercados han reaccionado bien dentro de todo y también el petróleo. Ojo con esta información que hemos conocido durante esta jornada. Los precios han caído en medio de las hostilidades. Hay algunas cifras que les puedo leer. Carola Seba, el crudo estadounidense West Texas Intermediate ha caído un 3,7%, ha cerrado en $65,9 el barril. El crudo Brent, que es el referente mundial, ha caído 3,8% en el día, cerrando también a $68,8 el barril. Ya ayer habían caído más de un 7% tras estos ataques iraníes selectivos y limitados. Y ojo con la información que entrega CNN a esta hora. Plantean que estos precios, estos valores, incluso son más bajos que el inicio precisamente del conflicto en Medio Oriente, ese 7 de octubre del 2023. Pareciera que hay una expectativa respecto de lo que podría ocurrir próximamente en medio de estas hostilidades, aunque claro, ¿no? También con la duda allí de cuánto más puede durar esta situación. Ha sido bien volátil el comportamiento del petróleo en las últimas semanas, pero los fantasmas de que este insumo, que es fundamental para la economía, podía llegar a cerca de $100 en su momento, eso es lo que se planteaba cuando comenzaron los ataques entre Israel e Irán. Ese fantasma se ha ido despejando y ahora va en sentido contrario, como veíamos, claro, cayendo y acercándose ya a otros niveles más cercanos de los $60 por barril. De todas maneras, es una buena noticia, no solo desde el punto de vista económico o comercial, sino también de la señal de lo que está viendo el mercado, del escenario político y diplomático. Muchas veces los inversionistas, los grandes inversionistas, tienen acceso a información de primera fuente bien relevante. Sí, grandes esperanzas que están puestas, por cierto, también lo que se ha conseguido en estas últimas horas, con los temores que también estaban puestos, por ejemplo, ante la posibilidad de que Irán pudiera bloquear el estrecho de Hormuz, ¿no? Precisamente una de las grandes vías fluviales, precisamente para el traslado de petróleo y otras mercancías, como una posible respuesta que podía lanzar el régimen iraní en medio de esta escalada que ha estado viviendo el Medio Oriente en estas últimas jornadas. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de lo que está ocurriendo en esta zona del planeta en medio de esta jornada, la que se entiende sería la primera, ¿no?, del cese a las hostilidades tras este acuerdo que era anunciado el día de ayer por Donald Trump, pero hay otros temas internacionales por analizar a esta hora. También hablando de la seguridad internacional, la cumbre de la OTAN, ¿no?, que hoy comienza precisamente en Países Bajos con los 32 miembros de la alianza militar. Y en un momento de tensión impresionante. Y con un debate central precisamente en medio de esos temores de escaladas a nivel internacional. En Medio Oriente. En Medio Oriente y en Rusia y en Ucrania. Y claro, porque entiendo que el tema central es cómo se sigue financiando
la resistencia de Zelensky, Exacto. de Volodymyr Zelensky de Ucrania ante el ataque ruso. Y Donald Trump había hecho una declaración contra España, diciendo tenemos un problema con España. Exacto. Porque según él no había ese compromiso de financiar en un 5% de esa plata. Exactamente. ¿Qué ocurre actualmente? Que precisamente el tema central de esta cumbre de 2 días en Países Bajos es el financiamiento, pero más allá del financiamiento, aumentar precisamente el porcentaje del PIB nacional destinado a defensa y precisamente con esta alzar la vara, ¿no? Que se llegue al 5%. Hay un principal opositor, es España. Señalan que actualmente con el porcentaje de financiamiento es suficiente para poder conseguir las medidas que se plantean. Aunque, ojo, este debate de aumentar al 5% no es reciente, lleva ya varios meses. De hecho, Trump es precisamente el principal impulsor detrás de esta medida. Y claro, aquí con una cumbre que por esa situación ya se advierte bastante polémica, también en parte incierta, pero de todas formas con el mensaje que se quiere lanzar a Rusia, ¿no? De que los países de la alianza militar están a favor, en su mayoría, de aumentar este gasto militar precisamente para hacer frente a la nación euroasiática. De hecho, sin ir más lejos, Zelensky está presente, lo hemos visto ahí en las imágenes, en esa conferencia de prensa y más temprano con el secretario también allí general de la OTAN, Mark Rutte, así como también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y claro, con la promesa de ampliar defensas, de multiplicar su inversión en el gasto militar para hacer desistir a Moscú de cualquier ataque que puedan lanzar contra algunos de los países miembros de esta alianza militar. Aquí ya se plantea que esta declaración final ya está negociada. Lo que plantea el país a esta hora es que efectivamente está el compromiso de aumentar el gasto al 5% del PIB nacional, hasta llegar a esta cifra el 2035. Y de aquí se desglosan las siguientes cifras: un 3,5% para la inversión militar y un 1,5% para infraestructura de todo tipo, es decir, desde carreteras hasta mejorar las comunicaciones, esto en el ámbito idealmente militar. Eso se ha planteado, sería el borrador final de lo que podríamos ver el día de mañana, y allí con una cláusula de revisión del gasto para el 2029, para que no quede zanjado a rajatabla precisamente este aumento del 5% de aquí al 2035. Estamos a la espera también de que pueda llegar Donald Trump en las próximas horas. Se lo veíamos abordando también el helicóptero que lo iba a trasladar hasta la base para llevarlo hasta Países Bajos, allí en La Haya, donde se está llevando a cabo la cumbre de la OTAN y donde ya han llegado, por cierto, allí algunos líderes durante esta jornada. Solo para ir cerrando este tema en particular, ¿sí? Zelensky, bueno, lo vemos allí en pantalla, va a asistir a una reunión durante esta jornada, pero a nivel de ministros. Esa es la presencia que va a tener Zelensky, también una cena que está prevista para horas de esta noche. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con esta historia bastante dramática que se ha conocido en estas últimas horas. Una turista brasileña está atrapada y lleva ya varios días, desde el fin de semana, atrapada en un volcán en Indonesia. Y todo esto ha movilizado una respuesta. Claro. Y exactamente, un operativo de rescate para dar con Juliana Marins, esta brasileña de 26 años que estaba recorriendo el sudeste asiático y que el día sábado cayó por un acantilado. Esto aparentemente tras quedar rezagada del grupo que estaba acompañándola a ella para realizar este trekking. Se desconoce en qué circunstancias cayó, pero inicialmente se había reportado que cayó 300 metros. Una última revisión el día de ayer apunta que está a 500 metros ahora del sendero de este volcán, el Rinjani, en una isla de Indonesia, que por lo demás se ha planteado aquí que es un volcán activo y con algunas dificultades para poder dar con ella. De hecho, si es que podemos revisar precisamente la fotografía del dron que dan cuenta de la situación de esta joven de 26 años que se ha planteado tiene varias dificultades: un clima cambiante, bajas temperaturas, niebla espesa, un terreno complejo, lo hemos estado revisando allí en las imágenes, pero además un punto turístico de difícil acceso. Esta zona queda a 4 horas de la ciudad más cercana y además está una isla ubicada a 1.300 kilómetros de la capital, que es Yakarta. No sé si me pueden ayudar arriba, por cierto, con esa
con esa imagen, esa fotografía, porque, Carola Seba, Ahí es va a aparecer. bastante angustiante esta situación. De lo que al menos hasta ahora se sabe, hasta este momento no ha podido recibir asistencia, por ejemplo, en comida, ¿no? Que sin duda es una de las principales preocupaciones en una situación de estas características. Y claro, con esta imagen que se conocía el día de ayer, donde se puede ver, por cierto, a esta turista brasileña que quedaba atrapada. Esa es precisamente la imagen que vemos a uno de los costados de la pantalla, que la toma desde arriba, ¿no? Esa es la situación en la que ha sido, al menos hasta ahora se entiende, encontrada esta turista. O sea, ella no está atrapada, como se ha visto en otros casos, ¿cierto? Este caso emblemático de una persona que se Claro. tiene que cortar el brazo, por ejemplo. Decirlo de alguna forma. Sí. O sea, ella está en buena condición, pero está muy lejos del alcance de los equipos. Exactamente, y de hecho el guía que acompañaba a este grupo de 5 personas mencionaba que él se percata de esta situación, pero que no tenía los medios para poder acceder a ella, y es por eso que su equipo, quien la acompañaba a esta turista brasileña, decide alertar a la familia de esta joven, quienes inician todos los procedimientos de rigor para dar cuenta también a las autoridades de Indonesia de la situación que estaba atravesando esta joven. Y con esta búsqueda de rescate bastante extensa, plantean al menos las autoridades de Indonesia, la familia señala que no se han hecho los esfuerzos necesarios para dar con esta joven y que está viviendo estas horas cruciales por estos días. Isel Guerra en las noticias internacionales. Gracias, Isel. Que estén bien, nos vemos. 10 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a la pausa, ya seguimos con más acá en CNN Chile Radio.